Buenas tardes con todos los oyentes. Bienvenidos a una edición más de NTP Mi Peronito. Y desde nuestra perspectiva, queremos comentarles que gracias al avance y al progreso que ha dado nuestra nación en los últimos tiempos, más familias pueden disfrutar de una mejor calidad de vida. Claro, si no son parte del más de tercio de la población que vive una realidad desgarradora y alarmante para muchos, la pobreza extrema. Y es que hoy nos adentramos al Perú, una nación rica en recursos, diversidad, cultura, arte, pero en el que lamentablemente millones de personas sufren de esta problemática de la pobreza. A través de estas imágenes se puede reflejar cuáles son sus necesidades y cómo subsisten, todo por ganarse algo digno, un alimento, un techo, educación, trabajos dignos, lo que sea por mejorar su calidad de vida. De verdad nos hace preguntarnos a través de su realidad y sus hogares humildes y calles marginadas, si el pobre es pobre porque quiere. ¿Y qué hacen nuestros mandatarios, nuestros líderes, nuestros políticos por mejorar esta problemática? Hola, mi nombre es Luciana Cárdenas. Muchas gracias, Ángel, por cederme el pase e introducir este reportaje, el cual busca visibilizar esta realidad y analizar cómo es que las decisiones estructurales perpetúan estas desigualdades, enfocándonos en zonas rurales como de la sierra y la selva, y analizando cómo es que las desigualdades estructurales y las decisiones de personas ajenas a su realidad pueden ser definitorias en la vida de alguien vulnerable en nuestro Perú. En breves instantes le pasaré con mi compañera, la cual nos dará un breve resumen de cómo ha evolucionado la pobreza en el Perú en estos últimos años. Muchísimas gracias por el pase, Luciana. Ahora sí yo les voy a aplicar a partir de nuestra investigación, lo cual representan estadísticas relevantes, que en uno de ellos están involucrados el Índice Global del Hambre del año 2022, donde Cusco, Junín y Pasco registraron niveles alarmantes del hambre, y así significa que miles de familias viven al borde de la desnutrición. ¿Y cómo llegó el Perú aquí?, se estarían preguntando. Bueno, en el año 2011 y en el año 2019 se logró reducir la pobreza extrema, pero la pandemia dejó a simple vista las desigualdades más profundas en nuestro país. Un poquito de economía la saben administrar de la mejor manera. A veces hasta con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito, ¿cierto? Señora, ve que cocine con 10 soles. Señorita, yo tengo hasta ganas de llorar porque no alcanza. Está mal, señorita, porque ella no vive la realidad del pueblo. Que sea un poquito más consciente y que vea la realidad del pueblo. Que no se aflige a ella nomás, ella sola. Ella tiene comodidades, pero nosotros no tenemos. Señorita, si yo le contara lo que yo tengo, mejor me callo y yo lloro. Porque no alcanza, tengo problemas. Bueno, en fin, que Dios con ella, porque todo lo que se... Ya para el año 2022, más del 96% de la población rural vivía en condiciones de pobreza extrema, dependiendo así también de trabajos informales e ingresos que no alcanzaban ni para poder sobrevivir. Ahora le doy el pase con mi compañera Keira. Gracias, Camila, por el pase. Y hola a todos, la que está al plan del frente es Keira, y en este mismo instante estarán viendo una estadística que es de la pobreza extrema monetaria en el Perú, la cual se ve claramente que ha disminuido durante el 2011 y 2019. Sin embargo, en el 2020 se da un aumento hasta el 2022, esto afectando a las zonas rurales que se encuentran en la selva y sierra. Así concluyendo que durante el 2020 y 2022, el Perú se ha visto vulnerado por la crisis de la pandemia de COVID-19. Esta es una realidad que pasa en millones de familias peruanas, la cual es evidenciado por un sistema que no sabe cerrar brechas entre los sectores más favorecidos y más vulnerados. Y esto dejándonos bien claro. Y para poder profundizar este tema, hemos entrevistado a unos expertos sobre este gran problema que pasa en nuestro queridísimo Perú. Buenas tardes, queridos oyentes. El día de hoy estamos con el excelente profesor Gonzalo Ayala, que es mi profesor de TC, que nos puede explicar un poco más acerca de su perspectiva de la pobreza en el Perú. Buenas tardes. Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Cuáles son los factores principales dentro de la pobreza en el Perú que repercutan en ella y especialmente en las zonas vulnerables y rurales?
Uno de los factores que determina o impacta no tiene un desarrollo desde lo educativo inicialmente a lo cotidiano. Y esto hace que económicamente en el futuro y en el contexto que ellos tienen. Otro de los factores también es el factor social. Recordemos que en nuestra sociedad hay clases sociales marcadas y eso va a determinar las oportunidades que van a tener este grupo de personas. ¿Cuál considera que es el impacto de la pobreza en el futuro del Perú? La situación de pobreza va a ser o es producto de diferentes factores, como lo mencioné al inicio. Si estos factores no cambian, por ejemplo, uno de ellos es el factor educativo, que creo que es el pilar fundamental para que las personas en situación vulnerable de pobreza puedan conseguir una oportunidad laboral que permita no solamente cambiar su condición, sino también cambiar la condición de su contexto, que sería su familia. Esta información es muy importante. Muchas gracias por responder y ayudarnos a recabar más información acerca de la pobreza. Nos despedimos y pasamos a la siguiente entrevista. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora sí, ya comenzando con la primera pregunta. En su opinión, ¿la pobreza ha aumentado o ha disminuido en el país? Bueno, realmente el INEI este año ha señalado a la pobreza representada en un 29%. A simple vista, esta cifra puede parecer mínima, menor al 50% tal vez, pero tiene que entenderse que este porcentaje se ve representado acorde a la cantidad de personas que viven en nuestro país. Entonces, si lo ponemos en cifras un poquito más amplias, se podría indicar de que hay más de 2,5 millones de personas afectadas por esta crisis económica. Eso quiere decir que este año se ha incrementado, de acuerdo a investigaciones, el 1.5%. No que el año pasado nos habremos recuperado de la cifra que también se ha aumentado, sino que se ha añadido una cifra mayor a la que ya teníamos. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente desde el inicio de pandemia hasta la actualidad, nosotros en concreto, con hechos visibles, no hemos podido recuperarnos de la crisis que hemos acontecido, que realmente ha sido devastante para muchas familias, pero también para el ámbito económico y para diversas empresas que han caído en bancarrota y en crisis, provocando esto el desempleo, pérdida de maniobra de la gestión, entre otros factores. Claro, concuerdo con usted en su respuesta. Y ya pasando a la siguiente pregunta, ¿cuál sería su propuesta para reducir el alto índice de pobreza? Proponer una solución que sea inmediata, que tenga los resultados visibles y concretos de forma práctica, no es viable hoy en día, puesto que realmente los altos índices de pobreza en nuestro país lo hacen bastante complejos para que estos resultados se vean de la noche a la mañana. Por ende, nosotros como ciudadanos tenemos un gran compromiso en el desarrollo económico, así como también lo tiene el Estado, por el cual debería crear proyectos a largo y corto plazo. A largo plazo, enfocarnos en las nuevas generaciones, en los servicios básicos como lo es la educación, la seguridad y la salud, que son realmente servicios los cuales carecemos hoy en día a nivel público. Por otro lado, podría verse los proyectos que se pueden desarrollar o iniciar, por lo menos a desarrollar hoy en día, por ejemplo, desde un enfoque tributario, un cambio tributario progresivo, crear mayor financiamiento, pero no solamente para grandes empresas, sino también para los microempresarios que hoy en día se están desenvolviendo en este campo, ya sea textil, agrónomo o de otro rubro competente. Asimismo, facilitando no solamente a inversiones extranjeras, sino también a inversiones peruanas que puedan crear puestos de trabajo y brindando una mayor gestión. Muchas gracias, Ángel y Camila. Siempre es un placer escuchar las perspectivas de nuestros invitados. Adicionalmente, también quería recalcar el hecho de que la pobreza en el Perú también persiste debido a una combinación de factores socioestructurales e históricos, como lo es el legado colonial, el cual dejó una profunda desigualdad, marginando a comunidades de zonas rurales e indígenas que a día de hoy siguen enfrentando barreras para acceder a servicios básicos, como en el ámbito educativo, en el cual muchas zonas rurales tienen escuelas mal equipadas y con docentes poco capacitados, lo cual perpetúa aún más las brechas de oportunidades que de por sí son pocas para futuras generaciones. Otro ejemplo claro sería el sistema de salud, el cual se muestra insuficiente, con infraestructuras precarias y con barreras geográficas
los cuales dificultan la atención médica inmediata y que obliga a estas comunidades a trasladarse a las ciudades. Derrota del incanato dio inicio a la era colonial. Fue entonces, y con la fundación del virreinato, que se establecieron las castas y diferencias que hasta hoy persisten. Muchas gracias, Cárdenas, por el pase. Mucho gusto, mi nombre es Mariano y el día de hoy le hablaremos un poco más sobre las consecuencias. La economía informal predomina, dejando una gran parte de la población con trabajos inestables y sin trabajos laborables. A esto se le suma el apoyo a zonas rurales y la escasez cognitiva e infraestructura que limite el acceso a mercados y servicios financieros. La corrupción y la falta de política pública sostiene que la situación desvía los recursos y priorizan soluciones únicamente temporales. Ahora les doy pase con mi compañera Keira. La pobreza no es una estadística abstracta, es una realidad que pasa en millones de peruanos diariamente. Y a pesar de las soluciones que nos da el gobierno o las organizaciones sociales, las soluciones temporales no son suficientes. El cambio debe ser estructural, ya que el problema en sí es sistemático que no puede solucionarse con medidas aisladas. Muchas gracias, Keira, por el pase. Así es, romper el siglo requiere inversiones sostenibles. El Perú no necesita promesas, necesita acciones concretas que prioricen a quienes más lo necesitan. Queda más claro que la pobreza, en todas sus percepciones, solo es una consecuencia de la negligencia estatal y la desigualdad estructural. Pero ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar ese paradigma? La conciencia, la participación y por sobre todo el compromiso son los primeros pasos a un cambio real. Y eso es algo que todos los peruanos sabemos. Ahora bien, ¿quiénes de nosotros estamos dispuestos a hacer un cambio real por un bien común? De construir un Perú más justo, donde los sueños de las personas se vuelvan realidad, de personas que han sido marginadas durante mucho tiempo y que por sobre todo tengan la oportunidad de tener una vida digna, de alcanzarla y trabajar por ella. Hasta pronto.